que tiene algunos de los humedales más impresionantes y grandes del mundo, y en parte porque uno de los cofundadores de esa convención era el ministro de Medio Ambiente de ese entonces de Irán. Intervinieron otros países y hoy en día la convención Ramsar tiene más de lo que se llaman 2000 sitios Ramsar. En República Dominicana tenemos 4, si no me equivoco, o 3, perdón. 3 o 4, 4, sí. Lo tengo un mapita por ahí adelante, lo acabo de ubicar. Y es básicamente para llamar la atención y tratar de proteger algunos de estos sitios que se han identificado como humedales de importancia global. Perfecto, ok, buenísimo. Eso ya establecido, pues yo creo que sí podemos entrar en materia y precisamente con esta definición de Ramsar. Yoli, ¿tú querrás abundar también en eso? Sí, bueno, ¿verdad? Porque hay gente que quizá esa palabra le suena rara, no es una palabra muy común en nuestro país hablar de humedal. Pero humedal es como una palabra sombrilla, o sea, es un término sombrilla donde caben una serie de hábitats que quizá usted lo conoce con distintos nombres. Pero para estar claro, humedal, bajo esta convención y casi cualquier sitio que usted vea la palabra, lo que quiere decir es un área que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente. Entonces, ahí caben muchas cosas, como cosas que llamamos manglares, que ya ustedes han oído un poco de eso, creo. Pero también pueden entrar saladares. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto con imágenes. Ah, bueno, ahí está. Pueden ser lagunas o orillas de lagunas. Por ejemplo, ahí tenemos la laguna Cabral y esa vegetación tan bonita que son los flor de loto, los carrizales, como le dicen. Pero hay una gran variedad. Incluso hábitats intervenidos por humanos o artificiales, como serían la salina o los cuadritos de sal o cuadros de sal que podemos apreciar Los en arrozales. Montecristi, en Salina. Perdón, Pedro. Los arrozales también están dentro de... Hay arrozales que se puede, exacto, un arrozal inundado es un humedal también. O sea que la idea es que usted tenga una idea que no es una sola cosa lo que es un humedal, sino todos estos hábitats que lo que tienen en común es básicamente la humedad. Ni siquiera tienen que tener ¿verdad? Una profundidad de agua, pero sí deben tener una gran humedad. En algunos sitios de nuestro país es muy común ver esa vegetación bajita que aquí le dicen saladito muchas veces, que es como suculenta, son unas hojitas saladitas, por eso la gente cuando la chupa le sabe salado, que se ve ahí atrás de esos flamencos, eso es un tipo de humedal, ¿verdad? Que a los flamencos parece que les gusta mucho en la laguna de Oviedo. En el área de ustedes, de Samaná, tenemos los espectaculares bosques de drago o dragales, que eso mucha gente una vez hicimos una publicación de eso y todo el mundo, ¿y qué es eso? Y en realidad yo creo que es uno de los humedales más amenazados y a la vez más especial que tenemos. Y allá en Samaná se puede ver, ¿verdad? En cercanía con los mangles. No sé si les dejo ahí a los expertos que hablen. Es gracioso para mí, Yolanda, porque hoy nosotros, para conmemorar el Día de los Humedales, una actividad que hicimos fue algo con la comunidad y los grupos de la comunidad, algo educativo y luego una siembra de 250 plantas en una zona que era de Drago. Pedro estuvo hoy por allá con nosotros. Y el Club Rotario, otras fundaciones que estuvieron acompañándonos, cuando hicieron su publicación en redes sociales, a pesar de que se le explicó que era drago lo que se estaba sembrando, a pesar de que se le dijo que era una planta en peligro de extinción en nuestro país, en lista roja, en sus publicaciones terminaron diciendo que son manglares, eran mangles lo que estaba sembrando. Porque la gente tiende a asociar a los manglares como únicos humedales, no entiende que es un grupo muy amplio como tú lo acabas de explicar. Sí, el drago es una especie de árbol que en realidad es mucho más escasa que las 4 especies de mangle. En el país yo creo que nada más está por ahí por el noreste, donde ustedes están. Y la verdad lo han atacado mucho, queda muy poco. Y por eso yo en cierta forma entiendo que la gente no lo conoce y yo creo que eso es una tarea que tenemos
de llamar la atención sobre eso y también hacer trabajo como ustedes de restauración. Una cosa para quienes se han unido en este live, para ubicar un poquito, CEPSE trabaja el área del noreste, toda la zona de la bahía de Samaná y su entorno, y Grupo Jaragua, bueno, diametralmente opuestos, trabajan sobre todo, se enfocan en el área del suroeste, o sea, Parque Nacional Jaragua, Sierra de Bauruco, Lago Enriquillo, etcétera. Ya va a poner un poquito de contexto. Bueno, hay un tema también con el drago, y esto es, o sea, totalmente estético, y es que simplemente, o sea, para mí son uno de los árboles más bonitos que podemos encontrar en este país. O sea, ve una zona de drago con esas raíces tan imponentes, jugando con el agua, el reflejo de la luz. De verdad, para mí es uno de los espectáculos de la naturaleza más bonitos que se pueden apreciar aquí. De acuerdo contigo. Para mí son las ceibas de los humedales. Yo siempre le digo así, por el tipo de raíz. Ah, mira, qué buena forma. Sí, 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 sí. Pero es las raíces y ese veteado de color y esa, o sea, en verdad es como bien mágico se siente esos lugares donde hay, de los pocos lugares que podemos ver dragales o drago. Mucho cultivo de arroz ha quitado mucho dragal, es importante decirlo en esa zona. Bueno, aquí tenemos quizá algo que ustedes pueden estar más familiarizados, que son los mangles que están en la desembocadura de ríos y caños. Este es uno muy famoso, que es el que está ahí en Caño Hondo, en la bahía de San Lorenzo, donde está muy bien desarrollado ahí el mangle rojo. Pero los manglares no son solo de ese borde de agua y tierra, o de mar y tierra, que son los ríos. También hay algunos que están netamente en el mar, aunque aquí también, ¿verdad? Sobre todo ahí en la costa marina de Montecristi se puede ver, aunque aquí también apreciamos un poco de adentro del caño donde está el club náutico, etc. Y también hay manglares en otros lugares. Esto es en el Parque Nacional Aragua. Toda esta zona de mangle no está en contacto con el mar, está tierra adentro, aunque no está muy lejos el mar en este sitio particular, pero incluso Jaragua tiene zonas de mangle que están dentro de bosque seco, en la roca, y son islas de mangle dentro. O sea que tampoco piensen que tiene que ser en la costa que encontremos manglar. Son humedales, donde haya esa humedad y condiciones, puede ser que aparezcan, ¿verdad? Creo que había otra visión más. Bueno, también tenemos en algunos manantiales de agua dulce. Esto también es en Jaragua, en un sitio que se llama Arroyo Salado, donde sale de la roca agua, y ahí crecen los mangles también. O sea, a veces la gente cree que tiene que tener agua salada para crecer, pero no necesariamente. No necesariamente. La toleran, pero no la necesitan, básicamente. Exacto. Bueno, y Pedro ahí puede hablar más porque él ha hecho más estudios que yo de Así es. De hecho, los mangles prosperan mejor en agua dulce. El manglar sigue un gradiente de marea. Es decir, desde la costa hacia adentro. En primer lugar, en la primera línea vamos a encontrar al mangle rojo, que es el más tolerante a la salinidad. Luego un área en donde domina el mangle blanco. Y por último, en la zona ya con menos salinidad, el mangle negro. Pero prospera el mangle. De hecho, los manglares más altos con mayor biomasa son los manglares ribereños, donde son bañados por agua dulce. Es decir, lo que pasa con el manglar es que es tolerante. En este caso, el que más tolera la salinidad es el mangle rojo. Pero míralo ahí en su agüita dulce, o sea que si lo acomodan, él acepta. Porque tenemos que recordar que la sal es un gran estresante, un estresor a cualquier planta o a cualquier animal incluso. Entonces, va más suave si no tiene que luchar contra esa salinidad. Pedro, yo conocí a Pedro Martínez cuando yo era voluntario en CEPSE hace unos cuantos años, hace como 7 años, 2013 más o menos, que conocí a Pedro haciendo un trabajo de Los Corosos, una comunidad en Arroyo Barril, aquí en Samaná, que tiene un manglar de unos 3 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, o 3 hectáreas, no recuerdo.
Pedro fue el consultor que hizo los trabajos de investigación, las recomendaciones de restauración. Y eso es uno de los ejemplos más bonitos que hay en la zona de conservación de ese manglar. Recuerdo que con mi primera salida a campo en ese lugar, veíamos hornos de carbón. Y cuando terminó todo ese proceso, Pedro hizo una presentación en el ayuntamiento de Arroyo Barril. Y una de las cosas que Pedro decía sobre la característica del bosque, y espero recordar bien, Pedro, y me dice si no es así, es que cuando la salinidad es muy alta y las condiciones también son muy hostiles, la característica del mangle cambia y se puede crecer y es más enano, si también vive en bajo altos niveles de sal. Sobre todo el fósforo es un factor limitante, el fósforo y el sodio presente sobre todo en el agua marina, son factores limitantes para el crecimiento del manglar. Por eso ustedes ven que los mangles de Higüey, allá frente a Saona, son enanos, precisamente por factores químicos. En este caso, sodio y fósforo, que son los factores limitantes. ¿Sabes qué? Perdón, Pedro, continúa, perdón. No, adelante. No, que iba a decir que hay otro factor que limita también, pero en este caso la distribución de los mangles. Y no sé si tú, Yoli, o incluso Aurelio, quiere hablar un poquito sobre eso, la distribución que tienen, cómo están limitados por temperatura, etcétera. Bueno, los mangles prácticamente ocupan toda la zona tropical y subtropical del mundo. Se encuentran distribuidos a nivel global. De hecho, los mangles de esta parte del mundo se consideran como mangles del Nuevo Mundo. Se separaron el manglar, por ejemplo, de Indonesia, Vietnam, del mismo África, Australia y toda esa zona donde hay manglar. De hecho, incluso hay manglar en Japón, una zona de manglar. Resiste un poco la temperatura, sobre todo si las corrientes de aguas termales cálidas bañan entonces las raíces, eso le permite un poco tolerar. Pero lo vamos a encontrar distribuidos en la zona tropical y subtropical, como se define. Ok. Y bueno, aquí en República Dominicana, ahí se puede ver que corríganme si me equivoco, pero están distribuidos en toda la zona costera y en algunas zonas interiores también. Y bueno, para poner esto en perspectiva, lo que decía ahorita, y para ubicarlo, CEPSE, este es el área de CEPSE, todo esto aquí. Y aquí se encuentra Grupo Jaragua. Entonces ya lo vieron en el mapa y ya saben. Una diagonal. Bueno, y algo importante de ese mapa, lo que está en azul como agua, eso significa cobertura de mangle. Ustedes pueden ver que los dos lugares líderes son la Bahía de Samaná y Montecristi, o sea, a nivel de kilómetro cuadrado, ¿verdad? O de hectárea, como usted lo quiera ver. Ahí son los mangles más grandes que quedan en el país y por eso pues son lugares donde muchos de los procesos, ¿verdad? Ecológicos se mantienen. La mayoría están parcial o totalmente dentro de algún área protegida, pero creo que ya de eso, de la situación, hablaremos más adelante. En Jaragua es una situación interesante porque tenemos mucho mangle, excepto en la zona de Juancho, que esa esquinita brillante que se ve, están bastante dispersos en esos humedales interiores que no son el típico mangle de costa, pero aún así son muy interesantes. Una de las cosas más interesantes, yo creo, es precisamente la biodiversidad que hay en estos ecosistemas, no solo en el manglar, sino en los humedales en general. Entonces, Yoli, no sé si tú tienes alguna opinión al respecto. Bueno, sí, son uno de los lugares de más alta biodiversidad porque combinan especies de ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, ecosistemas de agua dulce en algunos casos, y también algunos que son de más de un ecosistema. Entonces, eso hace que cuando te cuenta el número de especies le da superior al de muchos ecosistemas porque en realidad son casi como
un híbrido de hábitats y por eso pues eso implica esa alta biodiversidad y porque sería muy importante para la crisis de biodiversidad que está enfocando el mundo, salvar estos lugares. Pedro, hay algo particular en la zona de Samaná y es lo dependiente que es la zona de la pesca. ¿Cómo tú vinculas la salud de estos manglares, de estos humedales, con la pesca en el área de Samaná? Bueno, alrededor del 90, más del 90% de las especies que habitan en el mar tienen una fase dentro del manglar, ya sea como larva, poslarva, juvenil, no tan juvenil, y es el manglar que les sirve de refugio. Es decir, que entonces el manglar es una zona importantísima. Además de la cantidad de nutrientes que aporta en forma de detritus, es decir, de materia de hojas en descomposición, que sirve de base alimenticia para copépodos, larvas, poslarvas, de un sinnúmero de organismos, crustáceos, moluscos, peces, etcétera. Es decir, podríamos pasarnos la noche entera haciendo referencia a los beneficios del manglar, pero para la bahía de Samaná y para la pesca en general, los manglares son de vital importancia. Destruirlos entonces implica que tú vas a alterar un factor importantísimo que es la pesca entonces en alta mar, porque estaría entonces tú evitando que esos juveniles, que esas larvas lleguen a adultos y se recluten, como se define en asuntos de poblaciones, ¿no? Es decir, y en el caso del manglar del Bajo Yuna, que es una zona estuarina, porque hay dos ríos que desembocan y esto entonces le da condiciones sumamente especiales a la zona. Es un criadero natural, no solamente para peces, sino así mismo como mencionaba yo, y para aves que lo utilizan como nidaderos, que la utilizan para alimentarse, que lo utilizan para dormir. Es decir, tienen un papel importantísimo. Sin embargo, yo diría que dentro de todo eso habría que mencionar que los manglares son uno de los ecosistemas más efectivos secuestrando CO2, secuestrando carbono. De hecho, uno ve así los árboles muy exuberantes, pero hay más carbono sepultado en forma de raíces grandes y zancos y pequeñitas que la biomasa que está en la parte superficial. Así entonces de importante son los ecosistemas de manglar. Y sobre todo están en un área que no tienen ninguna otra vocación que no sea para ser un humedal. Sin embargo, eso no ha servido para que gente desaprensiva, mala gente, entienda que no, que eso es un desperdicio de terreno, que eso hay, que eso hay que cambiarlo, que eso hay que drenarlo, que eso hay que tumbarlo. No, pero mira, vamos para allá, vamos a llegar ahí, que tenemos un buen banco de imágenes de eso y es importantísimo que se hable en detalle. ¿Sabes? Quiero hablar de algo que tú mencionaste, Pedro, y es la importancia de estas zonas para las aves. Y bueno, estamos todavía, si mal no recuerdo, me corrían aquí, todavía tenemos las migratorias aquí, que estos ecosistemas son sitios de parada en su recorrido. Entonces, ¿qué importancia tienen estos humedales para estas aves? O sea, ok, perfecto, sirven para nativa, para endémica, pero también reciben a estas aves migratorias de fuera. Claro, son históricas y antológicas las historias de la gente, del pato de Florida, la yaguasa, que venían en la época de diciembre, de invierno, a anidar y como zona de descanso para continuar su migración. De hecho, aquí en Sánchez había un tipo, hay un señor que le apodaron Mon Yaguasa, porque Mon se metía en las lagunas y sin ningún arma, sin nada, simplemente conteniendo la respiración, podía agarrar hasta 4 yaguasas y patos de Florida con las manos. Así de enorme eran las bandadas.
y han estado Y disminuyendo. las yaguasas son broncas. Así mismo, es casi como una guinea tuerta, como dice la gente. Y así, pero las poblaciones han disminuido porque la gente han encontrado ya debido al fácil acceso los sitios donde duermen, ¿verdad? Y ahí entonces van de noche con escopetas. Yo estuve hace como 2 meses en Barracote con la brigada que estábamos trabajando y van de Santo Domingo gente con escopetas, 5 y 6 gente, con cargas, con municiones que parece que para matar elefantes en África. Óyeme, y se ponen a acechar las bandadas de coco, de paloma, sobre todo paloma, a esa hora en que ellas retornan al dormidero, entre 6 a 7, y no quieran ustedes saber el daño que esa gente, eso parece una pequeña guerra. Y es lamentable que Medio Ambiente le esté dando permiso, el ministerio le esté dando permiso a esa gente para cazar, sin tomar en cuenta la época de nidación, la época en que están los pichones todavía dependientes de los padres, etcétera, etcétera. Eso es el año entero, a esa gente va a cazar chinos con freezer, con unos reflectores que cuando lo prenden así dejan ciego hasta el mismo Dios que lo enfoque. Y todo eso ocurre a diario en la zona de Manglar, en la zona de Barracote. Una pena, realmente. Yo quería agregar algo que, así como esa anécdota de Monyaguasa, que enlaza con la cultura samanés, y es que, por ejemplo, la famosa minuta de Sabana de la Mar, originalmente, aunque tengo entendido que ahora ya está mezclando pescados, pero originalmente eran una especie de pargo juvenil que se criaba en el fondo de la bahía, en la zona de Mangle. O sea que el plato insignia de Sabana de la Mar así mismo es, está ligado al mangle y es algo que hasta se promueve como parte de nuestra cultura local. Y también no podemos dejar mencionar los camarones de Sánchez. Camarones. O sea, no hay ningún otro lugar en el país que haya una pesquería de ese tipo, y eso es gracias a esos fondos lodosos que se van generando entre todo eso detrito y todos esos nutrientes, como explicaba Pedro, que reciclan los mangles y otros hábitats de humedal que hay en la bahía de Samaná. Entonces, es importante también pensar que parte de no solo un renglón económico o una industria, podríamos decirlo, Sí, aunque sea artesanal, claro, pero de nuestra cultura y cultura gastronómica también se la debemos a estos humedales. Así es. Sí. Hay otro servicio, aparte de todos estos beneficios de alimentación, de recursos que brindan los humedales, y es precisamente la defensa costera. Creo que este gráfico lo explica bastante bien, sobre todo en la zona de Manglar. Y es básicamente que el mangle o sea, el manglar con la estructura que tiene todas esas raíces que van por debajo del agua, que sobresalen también, es como si fuese un escudo ante estos impactos del agua, de la brisa, etcétera. Y yo quería preguntarles si ustedes, o sea, internacionalmente ya hay muchos casos documentados de huracanes que en zonas donde no hay mangle afectan bastante, se llevan pueblos, matan gente, etcétera. Pero quería preguntarles si ustedes tienen memoria de algo así en República Dominicana, ¿no? Quizá no tan trágico, pero de ejemplo de zona donde se ha erosionado el suelo por el desmonte. Sí. Sí, o sea, bueno, yo estoy segura que ustedes deben tener, porque Samaná es bien dinámica la cosa, pero a mí un caso que me perturbó mucho fue Boca de Chabón. Yo hice entrevista ahí hace unos años atrás y ellos, no sé si ustedes están familiarizados, Boca de Chabón es el pobladito que queda enfrente de la Marina de Casa de Campo, y ahí había una zona de estuarina con una barra de arena incluso y mangles. Y una playita también. Entonces parece que la gente de la Marina no querían que cruzara, porque la gente de Boca de Chabón cruzaba por ahí, por la barra de arena que ve en ese estuario natural del río, que depositaba ahí arena.
la gente cruzaba por ahí porque era más cerca para llegar a la Romana, que era donde incluso muchos de los jóvenes iban a la escuela. Entonces quitaron toda esa zona arenosa y de mangle, y el mar se comió gran parte del pueblo y se había inundado incluso algunas casas. Y bueno, yo tengo fotos por ahí y la gente estaba verdaderamente frustrada porque ellos no previeron que eso iba a pasar por quitar esa zona de mangle de ahí. Y también eso en Montecristi se ve muy bien ahí cerca de la desembocadura del río Ya, que ahora se me olvida el nombre de esa playa. También ahí yo no sé bien si lo cortaron o se secó unos caños de mangle que había. Hay unas casas como de fin de semana o qué sé yo, segunda casa, ya tienen el agua adentro, arriba prácticamente. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos en el país. Quizá ustedes pueden hablar de la zona de Samaná, no sé, o de otros sitios que conozcan. En las terrenas hay una zona, Yolanda, que el mar se la ha comido, se ha comido la carretera incluso. Tuvo el ayuntamiento y obras públicas, creo que turismo, tuvieron que ir en auxilio y encarchar una buena parte, rellenarlo con eso. Si esa zona hubiera estado o se siembra mangle rojo, sobre todo el mangle rojo ahí, serviría entonces para quitarle fuerza al oleaje y para construir de manera natural esa zona. Fíjate entonces cómo eventualmente, si sigue la situación de clima que llevamos, no solamente las terrenas, grandes áreas de zona costera se van a ver amenazadas y en peligro precisamente por el oleaje y por no tener una barrera natural como la ofrece el manglar. Sí, a mí me preocupa mucho toda esa costa atlántica que está muy expuesta a ese oleaje del Atlántico. Y ahí es que yo he visto los casos más dramáticos, pero se puede dar en cualquier sitio, sí. Bueno, este grafiquito aquí ilustra bastante bien esta sucesión de especies de mangle que finalmente, bueno, pues arman toda una barrera. Y eso es algo que, bueno, según algunos relatos históricos, se sabe desde los primeros pobladores, y todavía se siguen viendo cómo pescadores, dueños de embarcaciones, utilizan uno de estos sistemas, servicios ecosistémicos, perdón, que ofrecen los humedales para proteger sus bienes. No solo que si las casas, estamos hablando también que si veleros, puentes, o sea, que realmente son unos ecosistemas que lo queramos admitir o no, están ahí ahorrándole mucho dinero a la economía del país y generándole, de hecho. Generando. Sobre todo. Ok. Bueno, mira, es un ejemplo bien bueno ahí de la defensa de los mangles en la bahía de Luperón, por ejemplo. Calcula ahí qué cantidad de dinero hay ahí en embarcaciones. Sí, eso incluso se ha hecho ese ejercicio en algunos sitios de cotizar cuánto costaría un seguro contra accidentes de embarcaciones así. Y es mucho dinero. O sea que aparte de otros servicios que hemos hablado, desde culturales hasta alimenticios, nada más ese servicio de protección de embarcaciones. Y más en un país como este, turístico, que hay zonas que hay muchas embarcaciones turísticas. En Valladolid, yo una vez estuve en víspera de una tormenta y me quedé impresionada de cómo la gente se movilizaba para meter su bote dentro de ahí de la bahía de las Calderas, de allá del este, no la caldera de Baní. Y básicamente ellos dejaban su bote ahí tranquilos porque sabían cómo eso se difuminaba ahí adentro el poder de cualquier ola fuerte que hubiera. Bueno, lo mismo pasa aquí en la bahía de Samaná, en el caso de los Haitises, en la bahía de San Lorenzo. La gente deja el bote tranquilamente ahí, cerca del manglar, y no pasa nada. Y aquí hay una marina, y mucha gente que tiene su bote dentro de la marina,
lo saca de ahí y lo lleva al manglar, porque en la marina, como los pilotes los muelles son de concreto, si el barco choca, se va a dañar, Claro. pero en el manglar ni siquiera el mar se mueve. Y tú ves toda esta gente que tiene yates en una marina que se llama Puerto Bahía, llevándolo ese día al manglar. Bien. Hay un servicio también que yo creo que por lo menos internacionalmente es lo que más está sonando en relación a los humedales, y es el secuestro de carbono. Vamos, como de manera simplificada le explicamos esto a las 49 personas que tenemos hoy en el Zoom. Pedro, tú empezaste Bueno. ahorita un poquito a hablar de esto. Yo creo Sí. que te gusta el tema y puedes. Ustedes saben que generamos, la actividad humana genera CO2, genera carbono, dióxido de carbono. Y son las plantas y los arrecifes coralinos los encargados de convertir, de secuestrar eso y convertirlo en biomasa, es decir, en madera, en hoja, en ramas, en frutas. Y los manglares están en segundo nivel como ecosistema efectivo, eficaz en secuestrar ese gas que por demás es uno de los responsables del efecto invernadero. El famoso efecto invernadero que tanto hablamos. Y repito aquí, esa imagen es, fíjense, es más la biomasa, es más el carbón secuestrado en forma de raíces subterráneo que la que puede secuestrarse de manera superficial. Es decir, que es enorme la capacidad entonces de los ecosistemas de manglares para secuestrar, para retener eso en forma de materia viva, que de otra forma pasaría de nuevo al ambiente, a la atmósfera. Y esa es la tragedia, porque hay gente que quiere convertir esa zona que no tiene ninguna otra vocación en zonas agrícolas. Y a mí me da pena porque en el caso de Samaná, la máxima autoridad pasada, el senador Prim Pujols, en una promesa de campaña ante una confraternidad de pastores, ofrecía tumbar todo el humedal de Bajo Yuna porque eso era un desperdicio de terreno y que eso debía de estar sembrado de yuca y de plátano como él había visto en Constanza por allá. Que lo diga yo, un simple mortal, eso no significa nada, pero que lo dijera Prim Pujols, un tipo con una capacidad terrible de hacer cosas y de hacer y deshacer. Es terrible porque la gente lo oía o él iba donde el presidente lograba someter un proyecto y lo logra. De hecho, el INDRI el director actual del INDRI ha anunciado un tercer proyecto de Aglipo, creo que Aglipo 3, y todos sabemos que eso implica que van a poner la proa hacia el remanente ya de Drago que queda y el remanente de manglar. Hay gente que entiende que el futuro de Samaná está en eso y no es así. El futuro de Samaná no está en ese humedal, el futuro de la provincia está en la educación. Yo siempre les repito y le digo a la gente cuando hablamos del tema, que ahí es que está el futuro, ahí está, que somos inmensamente ricos. No, está en la educación y es una pena que las autoridades, esas mismas autoridades a las que estoy haciendo referencia, no dejaran que se llevaran la extensión de la UAS por no cumplir mínimamente el plantel con condiciones para albergar a estudiantes. El futuro entonces está en la educación, que podamos, ojalá la escuela de Civima y una escuela de biología en Samaná, que están todas las condiciones dadas, ¿verdad? Para que vengan estudiantes de todas partes del mundo a hacer acuerdos interuniversidades, para tener una escuela de biología, para estudiar entonces pesquería, ecosistema costero marino, y todo lo que implica la biología marina. Sin embargo, permitieron que se llevaran, que la universidad cerrara la extensión que había en Samaná. Y es cerebro lo que debemos de exportar. Ahí es que está el futuro de nosotros, en producir gente que pueda incorporarse a las actividades del turismo, intérpretes de naturaleza, a gente que hable varios idiomas, los idiomas que se están hablando después que pase todo esto, ¿verdad? Que volvamos a la normalidad, que puedan incorporarse, que hablen francés, inglés, italiano,
y que puedan entonces servir de guía de naturaleza. Es lo que yo siempre le he dicho a la gente cuando hablamos de este tema. Bueno, pues ojalá te oigan, ojalá que así sea, porque definitivamente por el otro lado no vamos por parte. Nada más quería apuntar algo que aparte de lo que mencionó Pedro, de que las raíces son un almacén de carbono, el suelo de los mangles parece ser que se lleva el premio. Entonces, estos son unos suelos que se le llama turberas y que en todo el mundo, en inglés turbera le dicen pits. Y en todo el mundo esos son suelos ahora que se están priorizando también en la mitigación y, para el cambio climático, y que no solo almacenan todo ese carbono, sino que sí se queman, como hemos visto lamentablemente en algunos incendios recientes, arden por mucho tiempo por la alta cantidad de materia orgánica, de hacer también carbono. Entonces, son unos hábitats que no necesariamente son mangles, pero el mangle tiene una buena cantidad de turbera en el suelo, y son también otra de nuestras armas para el cambio climático. Y que ya que la tenemos, y esto se lo estoy diciendo aquí por una experiencia que tuve mientras estaba fuera haciendo la maestría, en Inglaterra se están gastando millones de libras esterlinas tratando de recuperar esos suelos. Ustedes no se imaginan la logística que es eso, el personal que se requiere, el dinero que se requiere y del tiempo sobre todo. Entonces, uno que lo tiene, o sea, los que quedan, ¿verdad? No hay que llegar a ese punto de tener que dañarla, entonces querer venir a recuperar. Muy caro. Bueno, uno de los ecosistemas más mejor estudiados en el mundo son los Everglades en la Florida, pero son también uno de los sistemas más intervenidos. ¿Ustedes saben cuánto están pensando los norteamericanos gastar para restaurar algunas áreas debido al daño que han hecho? 9 billones de dólares. Oigan, no 9 millones, no, 9 billones con B, para recuperar, para restaurar una sección de los Everglades. Así de importante, entonces, se han dado cuenta los norteamericanos, los gringos, de la importancia de ese extraordinario ecosistema. En el caso nuestro, debo agregar que el manglar del Bajo Yuna junto al gran humedal de Dragal, formaba ese gran humedal que decían los viejos nuestros, que cuando las bandadas de palomas volaban, oscurecían el cielo. Y era ahí, sobre todo el Drago, que se asocia a enredaderas y prácticamente era oscuro debajo de esa zona. Hoy apenas quedan así parches, pero todo eso se ha ido alterando. Y era el lugar de la gente de venir a cazar palomas. Solamente de los pichones que se recogían de los sitios, recogía la gente saco para alimentar a los cerdos. Trabajando por donde Katy Wallace, me encontré ahí con el papá de Marquito Rodríguez, Pepe Panca, y me contó que su papá venía a cazar al Bajo Yuna hace 50 años, 60 años, y dice él que eso era una cosa extraordinaria. Es decir, que el manglar junto al bosque de Drago formaban entonces ese gran humedal que llegaba prácticamente hasta Cotuí, a Bonao y toda esa zona. Es una zona inmensa, terriblemente inmensa, y apenas ya quedan ya en esta zona aquí de Molenillo para acá y la carretera nueva, por ahí una zona en Nagua, pequeños remanentes, pequeños reductos de Drago. Es realmente un crimen, y el hecho de que las autoridades y el INDRI esté anunciando una tercera fase de Aglipo, le dice a ustedes que los manglares están en un alto nivel de amenaza. Realmente es penoso lo que está ocurriendo. Pedro, Bajo Yuna a veces, aunque el nombre sea Parque Nacional, tú y yo y Ariel y Yolanda sabemos que en realidad es un humedal muy diverso, desde bosque de enea, incluso hasta bosque de palma real y muy grandes hay en Bajo Yuna.
y la muestra, además de la muestra de manglar, también la muestra de drago, de bosque de drago más importante de la isla. Normalmente, y menciono porque a mí me preocupa mucho que tú digas que el gobierno está pensando, el INDRI, expandir los proyectos ahí en la zona de Bajo Yuna. Hay algo que siempre se oye en la noticia cada vez que llegan las tormentas, específicamente la tormenta grande, y son las inundaciones en la zona de Bajo Yuna. Y uno mirando que una de las funciones de los humedales es que al ser zonas húmedas también previenen las inundaciones. Entonces uno mira y que ok, pero si esas comunidades están ahí, porque si tienen ese humedal. Entonces a mí me gustaría un poquito que tú expliques eso de por qué cuando la gente ocupa ese humedal, ese suelo nunca vuelve a ser el mismo. Y ese Para suelo, nada. aunque por más que se seque, se vuelve a inundar. Entonces, me gustaría que tú tocar un poco ese punto. ¿Por qué pasa eso en Bajo Yuna? De que siempre se inunda cuando hay tormentas. Bueno, de hecho, la NASA ha dicho que el Bajo Yuna está por debajo del nivel del mar. Es decir, que el mar está mucho más elevado que el mismo humedal. ¿Qué entonces servía de barrera? Bueno, el manglar y el drago, al drenar a todo esto, y romper ese equilibrio, ¿qué ocurre? Se está entonces metiendo una cantidad considerable de agua salada, sobre todo en la época de octubre, donde ocurren esas mega mareas. Entonces, gente que tenía el pedazo de tierra que ha utilizado como finca de vaca se le ha arruinado porque en octubre y noviembre, que ocurren esas mega mareas, se ha metido entonces el agua salada y le ha dañado toda la finca. De alguna manera, digo yo, una revancha de la naturaleza, porque no podemos permitir la misma naturaleza cobrando venganza de alguna manera. Es decir, cuando el Yuna se botaba, todo eso se volvía prácticamente un mar, pero el manglar y todo el humedal absorbía esa agua y lo iba entonces dejando salir poco a poco, y eran legendarios, por ejemplo, los sábalos que se cogían, se capturaban ya en las lagunas y en las pequeñas lagunas que se iban formando. Pero ya todo eso ha desaparecido porque han dragado. Cuando hubo un señor que me contó que cuando le propusieron a Balaguer, ustedes saben que esa carretera de Juan Pablo II estaba ahí hacía como 50 años en proyecto. Y Balaguer y la carretera pretendía atravesar el manglar para llegar a Sánchez. Y cuando le presentaron el proyecto de Balaguer, la respuesta que les dio fue que se le iba a dejar a los cangrejos y a las aves y a los bichos que habitaban ahí. Es increíble que Balaguer, que lo considerábamos como anacrónico, tuviera más visión de lo que era la conservación y de que esas áreas debían protegerse que gente incluso que está en el ministerio y que son autoridades. Es realmente sorprendente esto. Pedro, ahora que tenemos en pantalla una imagen bastante relacionada a todo lo que tú estás hablando, quizás para conocimiento general de quienes hoy nos están acompañando aquí, ¿tú puedes describir qué estamos viendo en la foto? Esa es un área que fue talada para siembra de coco y para ganadería. ¿Qué hacen la gente? Bueno, tumba el manglar, le siembra hierba, mete ganado, el ganado empieza a pisar y compactar el terreno, y eventualmente entonces ya tú puedes sembrar cocos. Hay áreas que tú la puedes incluso diferenciar, visualizar usando Google. Tú ves las plantaciones, la mata de coco sembrada a 3 metros en evidencia de que es plantación de coco. Eso que ustedes ven ahí es en la zona muy cerca, eso apenas está como a 2 kilómetros de Sánchez. Eso es en la zona contigua al río Yuna. Alguien quemó esa área ahí, una zona, incluso quemó unos pichones, había naves ahí nidando, huevos, lo quemó, para precisamente sembrar coco. Eso que ustedes ven ahí, esa matica que se ve aquí,
es una mata de coco. Y cuando fuimos al área encontramos que había el tipo sembrado una hilera de coco en el área. Esa es la principal amenaza que está presentando ahora mismo el manglar del Bajo Yuna, porque hay varias personas, entre ellas una antigua compañera de estudio llamada Digna, que tiene una zona importante de coco en la zona de las Cejas, allá casi en los Haitises. Y ustedes saben que el coco ha sido el cultivo tradicional de la provincia. Pero el coco es un cultivo haragán. Tú lo siembras y te olvidas, ¿verdad? Nada más te preocupa cada 3 meses tumbar. Y así mismo se vuelve entonces el propietario, dueño haragán, no quiere trabajar. Y además las plantaciones de coco en Samaná tienen más de 60, 80 años, ya han agotado su vida útil y nadie se ha preocupado por sembrar una nueva mata de coco en la loma o en la zona tradicional. Bueno, pues esta gente ha entendido que la zona ideal para sembrar coco ahora es esa. Y hay un tipo que le dicen Julián el Envenenado, que ha hecho cálculos de que él cada año va a tumbar alrededor de 1 millón de cocos. Y eso, ese señor ha tumbado un área inmensa, tumbó un área inmensa. Y fíjense quién era el padrino de él. Nada más y nada menos que el ex senador Prim Pujols. Pedro. Y ese tipo utilizó defoliante, fue con una motosierra, acabó, le han puesto multa, se han llevado a los empleados, pero no ha valido la pena. Él sigue ahí, se valió del alcalde y de un notario para sacarle título a eso. Bueno, Pedro, y sobre todo, pero para que ustedes vean lo que son las cosas nuestras. El tipo era oficial de pesca, de Codopesca, cobraba por el Estado también. Pedro, Hay una cosa que me gustaría que tú recalcaras es que la mayoría, Bajo Yuna, lo conocí con una presentación tuya que te pido que luego compartas conmigo porque se la debo a Ariel, que le interesaba verla. Ya. Crece, crece rápidamente en dirección al este, en dirección a la bahía de Samaná. Y que esa zona que está quemada, que se ve en la foto ahí en pantalla, quizás hace 5 o 10 años ni siquiera existía, eso era mar. Entonces, esa zona, esa gente lo que está impidiendo con la siembra de coco es el proceso natural del manglar. Porque ¿de qué forma afecta el coco a ese suelo? ¿Tú crees que, que el mangle y el coco puedan coexistir o son dos cosas ajenas y que no debería tener? No hay manera de coexistir. De hecho, el coco lo que hace es alterar los patrones de flujo de marea, porque el coco va construyendo terreno y entonces la arena tiene unos procesos de movimiento que tienen que ver con el oleaje, con las mareas altas y bajas, y el coco lo que hace es hacer entonces una barrera y es una invasora, no es una especie de la zona. Entonces, cada vez que hemos encontrado en algunas áreas que en los sitios donde hay coco, el agua entonces no fluye, no hay reflujo y los cangrejos han desaparecido, mueren ahogados, porque aunque el cangrejo vive en el manglar y resiste un tiempo, el tiempo de inundación, pero necesita también salir y si tú lo inundas dentro de la cueva por mucho tiempo, pues muere también ahogado. Y ese es un caso terrible, porque estamos anteponiendo el beneficio de uno o dos contra el beneficio de la mayoría. En Sánchez viven solamente del cangrejo, de la captura del cangrejo, alrededor de 60 familias. Si destruimos entonces el manglar, se pone en peligro esas 60 familias. Ni hablar entonces de todo lo que hemos dicho, del refugio natural, de todas esas especies que habitan en alguna etapa de su vida en la zona del manglar. No, y yo creo que pensaron en que son 60 familias que dependen de ahí hasta cierto punto.
corta un poquito el potencial que tiene, porque imagínate tú un manejo adecuado y sostenible de esa zona, capacitaciones a esos locales, ese número perfectamente pudiera ser mayor, ¿eh? Y lo es, de hecho, lo es. Hay un slide que tenemos aquí también. Estamos casi dejando de hablar de cosas tan tristes, se lo prometemos, ¿eh? Pero sí queremos ir por arribita aquí con unas cuantas fotos que tomamos del plan de la campaña educativa nacional, que luego también hablaremos de esa campaña. Yoli, ¿tú nos puedes hablar un poquito sobre qué estamos viendo aquí en estas imágenes? Sí, bueno, de arriba a izquierda hacia la derecha es el fuego, me parece que es una foto tuya posible o de colaboradores de Luperón, cuando el fuego haya una verdadera lástima, un mangle bien desarrollado, árboles grandes, maduros y también por un cambio de uso de unas personas se quemó. Y eso estuvo ardiendo o humeando por lo menos por mucho tiempo, precisamente por eso que hablamos de esos suelos. Justo un mes. Sí, es muy difícil apagar esos fuegos, incluso en otro tipo de suelo de turbera. No sé si ustedes supieron de esos fuegos de Indonesia hace unos años y en la Siberia este año, el año pasado. Son fuegos que no se apagan y que van liberando a la atmósfera unas cantidades enormes de CO2, CO2, o sea que ya ustedes saben el gas efecto invernadero. En la de al lado una foto de nuestro patio de Jaragua, en una zona en que estaban sacando vara de mangle para una enramada, que de hecho era un proyecto del gobierno, pero de plátanos. O sea, ya ustedes ven, predicando con el ejemplo. La foto de al lado, una foto viejita, y de hecho es un scan de una diapositiva que yo tomé en la zona de Punta Cana. Ahí como en otras zonas turísticas también se ha cortado mangle para hacer más playas. Y de hecho tienen que darle bastante mantenimiento porque como ya dijo ahorita Pedro, el mangle vuelve. O sea, las condiciones físico-químicas de un lugar lo que propician es ese hábitat. Entonces muchos de estos sitios hay que estarle sacando la plantulita de mangle, la salga, echarle arena coralina, porque lo que se revierte es una foto un poquito vieja, pero tenemos que recordar, esa es la historia de muchas de nuestra zona costera, ya no queda mucha playa. Cuando la gente dice de aumentar turismo de sol y playa, no queda mucha playa y por eso ahora mismo las áreas protegidas están en la mira, porque aparte de que se ha tenido que acudir a áreas de que no había playa natural, también se está mirando áreas ¿verdad? Que han sido protegidas por ley. Abajo vemos una imagen de un cartucho al lado de algunas palomas. En los humedales podemos ver distintas palomas. Una de las que más emblemática del mangle la mencionó Pedro ahorita, la paloma coronita. Esta no es, pero lo que quiero decir es que por alguna razón a los cazadores les gusta mucho ir a tirar palomas a muchos humedales y manglares. Y la coronita, lamentablemente, es un ejemplo de una especie que podría correr la misma suerte que la paloma pasajera de Estados Unidos, que igualmente era una especie muy abundante, la cazaban de vicio y se extinguió. O sea, tan sencillo como eso. Abajo es una foto que yo tomé, un relleno de humedal ahí para balcones del Atlántico, también en Las Terrenas, Portillo. Eso fue hace unos añitos, pero para que ustedes vean, o sea, sitio que a veces usted visita y usted no pensaría que está haciendo daño al medio ambiente, investigue la historia, sobre todo si usted va a invertir ahí y si usted no está apoyando algo muy, muy dañino a la naturaleza. Ellos, en ese punto, eso fue cuando el Jaime David Fernández era ministro, nos pidieron una opinión y o sea, cuando yo vi el humedal que estaban rellenando ahí, eso me sacó las lágrimas, porque yo he visto pocos humedales, era un humedal de agua dulce con gris y agua, lámina de agua transparente, preciosa. Y yo lo que veía era que si permitían ese relleno, todo ese humedal hasta Portillo se iba a ir. Y creo que más o menos es lo que ha pasado. Historias tristes. Abajo el caso que les hablé, ese Boca de Chabón mirando hacia el frente a la marina de Casa de Campo.
cómo esa gente después tuvieron que poner esas rocas, como ese riprap de defensa al frente, porque se le estaba comiendo la costa y muchas casas, incluso perdieron la playa que ellos tenían, que era un sitio recreativo y donde la gente vendía cosas, venía gente de otra comunidad, era como un lugar, un espacio público muy importante para ellos y además para los pescadores, y perdieron eso y tenían ahí, entonces con ese arreglo que hicieron, se estaba el agua estancada, había un mal olor, mosquito, un desastre, o sea, ese movimiento que hicieron ahí, la verdad no pensaron para nada en esa comunidad. Y eso es básicamente lo que vemos ahí. No sé si alguien más quiere decir algo más. Bueno, yo sí, como prometimos que no íbamos ya a durar muchísimo tiempo más hablando de cosas tan tristes, sí queremos pasar a una página un poquito más alegre y que ya hay mucha gente preguntando qué se está haciendo, que si hay acciones legales. Y sí, pero también hay un esfuerzo por parte de varias organizaciones, bueno, hay varios esfuerzos por parte de distintas organizaciones que yo creo que merece la pena que se reconozcan, se aplaudan y se apoyen. Yo quisiera que tanto Pedro como Aurelio brinquen aquí a la conversación, porque precisamente la foto que estamos viendo es sobre ese trabajo tan bonito y tan necesario que ustedes están haciendo en el Parque Nacional Manglar de Bajo Yuna. Sí. Bueno, en condiciones normales no hay necesidad de plantar mangle, porque él mismo se recupera. Los manglares son ecosistemas sumamente dinámicos. Claro que están precisamente porque están en zona costera y en los trópicos están sujetos a huracanes, tormentas, tsunamis. En consecuencia, son sumamente dinámicos. Un ecosistema puede durar su clímax unos 60 años, pero viene de repente un huracán y arrasa, como ocurrió en el 96, por ahí en el 2000, George, etcétera. Pero tienen esa capacidad de recuperarse y se produce esa sucesión natural. Ahora, cuando tú rompes ese equilibrio natural, intervenimos en ello, entonces se rompe también la capacidad del manglar de recuperarse. ¿Por qué hemos iniciado labores de siembra? Bueno, la presión es tan enorme en la zona interna y es tal que la única manera de mantener más o menos el área sin que se reduzca al mínimo es utilizando esta zona en donde los sedimentos del Yuna y del Barracote han ido acumulándose, entonces, y plantar manglar en esa zona, como forma también, como es mangle joven, pues la capacidad de secuestrar carbono va a ser sumamente enorme. Tú dirás, bueno, es una zona que eventualmente va a ser ocupada por el manglar. En este caso, lo que le estamos dando una mano a la naturaleza, precisamente por la presión que hay en la zona interna. Yo hice un trabajo para el TNC en el 16, donde evaluamos la situación del manglar, y lo que encontramos es que a la fecha ha desaparecido alrededor del 40% del manglar del Bajo Yuna. ¿Por qué no se ve el área reducida hacia el mínimo? Precisamente porque el mangle viene creciendo hacia el este de manera natural. En este caso, lo que decidimos fue entonces, como forma de quitarle presión, ¿verdad?, a la zona de adentro, interna, fue entonces tratar de sembrar hacia el este, que es la zona en donde se está entonces moviendo el manglar de manera natural. Pedro, otra cosa que es bueno también resaltar es que ese proceso natural, creo que lo estoy repitiendo un poco, que se da en el manglar de crecer hacia el este, ha sido aprovechado por mucha gente que tiene hoy las plantaciones de coco. Si uno se fija en Bajo Yuna, el que navega de norte a sur del parque, lo ha hecho Ariel, lo hemos hecho creo que todos nosotros, y uno lo que ve es más plantaciones de coco que de mangle, porque la gente ha aprovechado ese crecimiento natural del manglar en dirección al este para ocuparlo con coco. O sea, llega primero, elimina los pocos mangles que hay y pone coco. Entonces, con este trabajo de restauración,
de temas de restauración, de mitigación, lo que se está haciendo es darle una ayuda al mangle, porque si uno se fija bien en la foto, uno puede ver que hay pequeñas plantulitas en muchos sitios. Entonces, es acelerar ese proceso para mitigar ese daño, para evitar de que se ocupe primero. Y la zona es tan buena que el equipo que tú lideraste, mira lo que hace, es la plántula tomada del árbol, directo al mar y crece, y le va muy bien. Es el proceso natural. Bueno, de hecho, una de mis recomendaciones a TNC fue remover las plantaciones de coco que hay en la zona como forma de desincentivar a la gente que está ocupando el manglar para sembrar coco. Sin embargo, ustedes saben que TNC no le gusta meterse en ese tipo de cosas. Ellos con cuestiones que tienen que ver con cosas legales. De hecho, el mismo ministerio tampoco quiere asumir su rol. El coco es una especie invasora. Simplemente usted llegar, removerla de ahí y está haciendo dos trabajos. Está mandándole un mensaje a los que se están dedicando a esta práctica de que van a gastar su dinero en vano, y está entonces removiendo, permitiendo que el manglar entonces de manera natural se recupere. En esa zona donde hay ya manglar, y es casi en toda la línea costera, hay manglar. De hecho, yo me encontré un problema porque yo nunca pensé que iba a haber mangle sembrado, mangle no coco, sembrado en la boca del río Yuna. Yo nunca pensé que iba a haber caballos que utilizan para transportar, para mover los cocos en la boca del río Yuna, y eso lo vi. Y hay un señor que sembró unas 200 matas de coco, no tenía más de 5 o 6 días que lo había sembrado, y andábamos la gente del CEPSE ahí, y yo un poco eufórico e indignado, me puse y piqué los cocos que habían sembrado. De ese tipo no me agredió, no me dio un tiro de pura casualidad, pero cosa que no debí de hacer. Debí de esperar que fuera una brigada de la policía ambiental, que fuera el ministerio. Pero si permitimos que siembren coco en toda la línea de costa, vamos a impedir entonces que el manglar se pueda crecer, pueda moverse hacia el este. Y si la tendencia es que de tierra hacia mar se lo vayan tumbando y lo vayan secando, pues entonces va entre la espada y la pared. Si del lado interno lo están tumbando, ya tú sabes entonces que ahí sí realmente se va a reducir. Claro. Aparte de ese... perdón, Yoli, dale. Quería apuntar algo. O sea, Samaná y esa área en particular que estamos hablando del Bajo Yuna, es de la mata de mangle, ¿verdad? O sea, uno de los hábitats idóneos para el mangle. Pero me preocupa que hay personas que incluso nos han contactado con ideas de sembrar mangle en sitios que no son de mangle. Como que, ¿verdad? Yo creo que entre todos hemos ayudado a poner de moda el mangle, a crear una preocupación por el mangle. Pero así como los sitios que eran mangle, que lo queremos convertir a otra cosa, no funciona muy bien. Sitios que son otro ecosistema, no deberíamos tampoco meter mangle ahí si no era el ecosistema que estaba ahí. Simplemente quería apuntar eso. Totalmente de acuerdo contigo, Yoli. Que es importante seleccionar los sitios y no simplemente agarrar por Pablo y empezar a sembrar por ahí, porque yo he visto ya siembras en playas arenosas, que es un hábitat importante para muchas especies, incluyendo las tortugas marinas, que son muy queridas por mí. Pero además son un espacio de recreación, un espacio público importante, no lo podemos convertir todo en un mangle. Y también he visto en praderas de pasto marino, que también es un hábitat de carbono azul, también es un hábitat importante para etapas de crías, y no debemos convertirlo en mangle. Incluso algunos lodazales son hábitats muy importantes para aves, sobre todo migratorias, por la combinación de bacterias que hay ahí que crean unos lípidos que le dan ese chorro de energía para llegar al cono sur. Y en eso yo veo que están metiendo mangle también cuando no había mangle. No quiero decir que no haya mangle en algunos lodazales. Entonces tenemos que tener cuidado en la selección de sitio también, no salir a sembrar mangle a lo loco, porque así como queremos tener un aprecio y un respeto por ese ecosistema, los otros se lo merecen también. Sí, 100% de acuerdo. Muy buena aclaración.
Aparte del trabajo de mitigación que está haciendo CEPSE, hay un trabajo muy bonito. Yo tuve la suerte de verlos en acción no hace mucho. Y creo que los resultados van a ayudar bastante. Aurelio, ¿tú nos puedes, por favor, hablar del trabajo que ustedes están haciendo en las terrenas? Sí, es muy bueno que lo menciones. En Terrenas estamos trabajando junto con la Fundación Red Dawn y el Fondo Caribeño para Biodiversidad en restauración de humedales específicamente. Como bien lo dijo Yolanda, como bien lo mencionó Pedro, la zona de las terrenas, bueno, la terrena prácticamente era todo un humedal. La terrena ha ido desarrollando, su desarrollo se ha ido expandiendo hacia las zonas de humedales. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es, los humedales que quedan, es lograrle una conservación eficiente. Se están logrando acuerdos de conservación con los dueños, las personas que tienen títulos de esos terrenos, y parte del trabajo previo a todo este asunto era de conocer el valor que tienen estos humedales. Y una manera de hacerlo era estudiando su capacidad de captura de carbono. ¿Qué capacidad tienen estos manglares para capturar carbono? Es un dato que no se tiene de la zona, sería un dato nuevo. Ya el estudio está recientemente hecho, está en revisión, no me lo he terminado de leer completo, pero sí sepan que cuando ya se le den las revisiones finales, todos nosotros, Yolanda, Pedro, conocen muy bien el procesazo que se lleva todo eso. Ya cuando todo el mundo le haya dado las revisiones, sí vamos a compartir a manera de resumen por redes sociales un slider de fotos o de imágenes ya conteniendo lo básico y sabiendo cuánto carbono capturan estos manglares de las terrenas. ¿Y por qué eso es importante? No solamente el manglar, sino toda esa humedad de las terrenas. Porque a veces otra cosa que me preocupa también es que la gente, una parte del humedal que valora muy poco, son las eneas. Y las eneas también tienen una capacidad de captura de carbono increíble. Y cuando hablamos entonces de luchar contra el cambio climático, no podemos dejar de lado. Creo que la primera página tiene que hablar de conservación de humedales. Sí. Hay un video, cuando Aurelio lo explica así, cubre la parte, vamos a decir así, la parte técnica. Hay una parte humana que a mí me pareció fascinante en todo esto. Si ustedes se fijan en la foto, que ven la personita allá abajo, eso fue un liazo. Esa gente se tiene que meter, pasarse horas caminando entre raíces, entre unos suelos muy fangosos, tirando unos transectos, sacando unas muestras de suelo, que estoy metiendo un tubo con todo en ese suelo, luego sacándola, empacándola, poniéndole rótulo. De hecho, en la cuenta de Grupo Aragua, en una publicación del 22 de enero, que pueden ver a un colaborador de CEPSE, a Denis, dirigiendo todo el equipo, sacando esa muestra de suelo, para que ya vean y entiendan ese feeling de estar ahí trabajando dentro del manglar. Aquí tenemos también una foto de otro colaborador de CEPSE, que es yo creo que es hermano mío de Samaná, hermano de Aurelio de crianza, que es Samuel Pérez, que está involucrado también en todo este tema de defensoría de Bajo Yuna. Y esa foto, que quizá la debimos mostrar hace un momentico, ahí es un buen ejemplo de esa plantulita que se ven creciendo atrás. Esos son los manglecitos que hacen Braucepse, pero este mangle que ya tiene su raíz aérea ahí, ya estaba de manera natural, si mal no recuerdo, Pedro y Aurelio. Así es, así es. Perfecto. Entonces, ahí vimos ya un gran trabajo de mitigación, de extraer datos para agregarle valor al manglar. Hay una parte también importante y es una campaña por parte de Grupos Aragua con el apoyo de Psychology de 5 años. Entonces, Yoli, aquí el micrófono es suyo. Bueno, sí, nosotros hace poco más de un año, bueno, un poco más de hecho, empezamos a hablar con esta organización estadounidense que se llama Psychology. Ellos se especializan en la conservación de mangles en distintas partes del mundo y tuvimos una serie de, bueno, principalmente un gran taller en que invitamos a casi todas las personas allegadas al sector o la educación ambiental o todo eso, para hablar de los mangles y cómo podríamos trabajar juntos para conservarlo. Y desde ese momento, bueno, y fruto de eso y de un poco más de investigaciones,
pues sacamos ese plan de campaña, que básicamente lo que es el proyecto que tú mencionaste de 5 años, junto a Psychology y muchas organizaciones del país que de una manera u otra trabajan con Mangle o su entorno. Una de las cosas que nos dimos cuenta, muy claro que salió en el taller por casi todos los participantes, es el gran problema de imagen que tienen los Mangle. Así como Pedro dijo que el senador dijo, wow, es un desperdicio de tierra, eso hay que llenarlo, eso no sirve para nada. Mucha gente comparte esa percepción un tanto negativa, incluso vemos, ¿verdad? Hasta en la literatura caribeña, y hay dejos de eso, de esta señora, la escritora Maris Conde, ella incluso tiene un libro que se llama La travesía del Mangle, y como una metáfora ¿verdad? De una vida difícil, de un caso, no es un libro sobre Mangle, ¿no? Es un caso de una historia bastante atribulada de unos personajes. Y ella lo compara con atravesar el Mangle, lo difícil de esa, ¿verdad? Hubo un homicidio y una cosa. Entonces, es algo que nos hemos propuesto en la campaña, tratar de cambiar, que la gente valore estos sitios, que no lo vea como criaderos de mosquitos o cosas así. Pero la verdad, mucha gente, por eso mismo que ustedes que han hecho transectos se dan cuenta, son difíciles de caminar, la gente tiene esa idea de secarlos. Incluso en Estados Unidos, esa frase que hizo famoso, creo que es en varios discursos, pero creo que incluso el inaugural del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaba de secar el humedal. Y en eso se meten los mangles, ¿no? En esa percepción social negativa que viene de un punto de no conocer lo que es un mangle y los valores que nos da. Entonces, eso es un eje de la campaña, tratar de que la gente ame los mangles. Y creo que se ha logrado bastante, porque hemos tenido bastantes personas curiosas y queriendo hacer algo por los manglares, lo cual no siempre es fácil, porque muchos involucran temas de uso de la tierra y tenencia y legalidad que no cualquier persona puede enfrentar. Pero también hemos visto y que hemos querido apoyarnos en esa idea de que estos son lugares también mágicos en cierta forma. Y también hemos encontrado algo de eso en literatura, ¿verdad? Internacional, africana, pero igualmente, ¿verdad? Zona tropical con mangle, de cómo son lugares misteriosos. Este otro caribeño, que también habla del mangle como si fuera una cuna y un lugar de vida. Entonces, esas son las cosas que en cierta forma queremos promover. Yoli, una vez se promueva eso, se aprenda sobre estos ecosistemas, quizá ahí va a ser un poquito más fácil darnos cuenta de todas las oportunidades que nos ofrecen. Y yo creo que una de las más bonitas, y en palabras de Aurelio, que van a poder ver pronto en un video, una de las maneras de conectar de manera más profunda con este ecosistema es a través del ecoturismo en manglar. ¿Cómo tú ves aquí el escenario? Y Pedro, tú también, ¿cómo te ven el escenario nacional? ¿Cómo ven la percepción de la gente, el interés? ¿Creen que esto puede ser una realidad aquí en República Dominicana también, que se va a poder aprovechar el ecosistema para esos fines? Bueno, el manglar del Bajo Yuna, del Bajo Yuna tiene todas las condiciones para este tipo de turismo, sobre todo para el avistamiento de aves. Uno de los turismos, de la forma de turismo menos agresiva, ¿verdad? Más sostenible porque, y más cara, que más recursos genera. Porque primero el tipo se compra, el que se dedica a este tipo de turismo, se compra una cámara súper cara con un lente de este tamaño, ¿verdad? Súper caro también. Y mínimo gasta en esto como algunos $10,000. Y después cuando va en una embarcación, una cosa, un kayak de esto, si se come un caramelo, se come un chocolate, se echa el plástico al bolsillo y lo saca. Y entonces come con la gente que le prepara el pescado. Lamentablemente hay que preparar ciertas áreas para que la gente entonces pueda disfrutar.
pero sería ideal. Los manglares del Bajo Yuna tienen caños naturales que simplemente sería darle un condicionamiento mínimo, preparar, vender esta idea, y sería una fuente de generación de dinero enorme. Que ya se está viendo, de hecho, en algunas comunidades. O sea, hay proyectos que también están patrocinados por Psychology, por ejemplo, en el área de Montecristi, en Samaná también, con el Paseo Tablado, bueno, en Sánchez, el Paseo Tablado, en Oviedo, el ecoturismo también, la Laguna de Oviedo, el ecoturismo en manglar también se ha ido desarrollando y representa un ingreso para esa comunidad. Y bueno, ojalá que con esta campaña luego se pueda, que haya más interés, se puedan seguir desarrollando otras iniciativas también. Así esperamos. Hay una parte quizá un poquito más emocional, más filosófica, y es que son, o sea, simplemente son sitios que tienen una belleza muy única, muy particular. Y son una zona que si tú te metes ahí, tú te quedas tranquilito por suficiente tiempo, tú vas viendo cómo va cobrando vida el bosque. Y las especies que se escondieron cuando tú llegaste, que empiezan a salir los cangrejitos, empiezan a llegar las aves. Y la verdad que por algo así, yo pagaría feliz, no sé, lo veo viable, tener una experiencia así, sobre todo si yo fuera de un país con unos ecosistemas fríos, unos inviernos agresivos. Óyeme, esto es un paraíso. Y que eso es un Sí, sauna a yo creo que veces. un poco también educar nuestra percepción, porque hay gente que ve eso como, o sea, que quizá esa belleza no la ve porque entiende que hay que domar la naturaleza, que hay que convertir todo en un pastizal o convertirlo todo en un cultivo, y eso es lo que ellos se criaron apreciando. Entonces, empezar a cambiar eso quizá con las generaciones más jóvenes sería más fácil, pero hemos visto mucha gente que es receptiva una vez tú le explicas, o ellos ven a través de fotos tan hermosas como muchas de las que tú nos has ayudado a conseguir, Ariel, que también son lugares de belleza. Al que no le suena nada eso de toneladas de carbono y de, y de especies de mangle y moluco, yo creo que nadie puede negar que hay mucha belleza en el mangle y que está en riesgo de perderse si perdemos estos ecosistemas. Y alguna gente solo que lo mueve, la belleza, la poesía, el arte, y creemos que los mangles también son un lugar de eso. Y los humedales en general, un ecosistema natural tiene mucha belleza si la sabemos buscar. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, todo llega a un final, ¿verdad? Entonces, este live no es una excepción, pero sí queremos responder brevemente algunas preguntas, comentarios. En el chat vi que hay algunas, Aurelio, si tú puedes buscarla por ahí, te lo agradecería un montón. Y la vamos respondiendo. Esta hay una pregunta un poquito, creo que para Pedro y Yolanda. ¿Han utilizado la teledetección para estudiar estos ecosistemas? Sí, cómo no. Y de hecho, para la base de la campaña nos apoyamos en el mapa que produce periódicamente de Arena, que es la Dirección de Información Ambiental del Ministerio. Y ¿verdad? Con alguna cobertura, algún tipo de vegetación, puede haber alguna problemita, pero el mangle se detecta muy bien por la firma espectral, es la forma en que refleja la luz del sol es muy fácil de distinguir con teledetección. El tema es que ocupan un porcentaje muy pequeño del territorio nacional, y si tú ves un mapa nacional, se ven esa franjita, como vimos ahorita, donde lo que más se ve es el mangle de Montecristi y Samaná, pero hay muchos mangles pequeñitos que también la detección, si tiene la escala correcta, la visualización lo ha ayudado a detectarlo, y se han comprobado muchos de esos sitios. Bueno, hay otras dos preguntas, creo que la puedo responder para ir avanzando más rápido, que dice que a quién pertenece la tierra en Bajo Yuna. Bueno, la tierra en Bajo Yuna son del Estado, sí. Y la mayoría de gente que tienen ahí esas tierras tienen títulos del Estado,
que según la ley de área protegida, son títulos más que todo uso de suelo, y según la ley de área protegida, cuando una zona es declarada de protegida, estos títulos de uso de suelo que otorga el Estado, que no son títulos fijos a nombre de una persona, pierden valor y el terreno vuelve a pasar a manos del Estado. Nosotros estuvimos hablando con algunos parceleros en Bajo Yuna y que si en esta gestión ha habido algún seguimiento. En CERCE trabajamos muy de cerca y eso es algo que hay que darle reconocimiento con el Viceministerio de Área Protegida. Y justo ahora está trabajando en un plan de manejo para la zona de Bajo Yuna. Yo pienso que para toda organización ambiental en el país, si no se trabaja de una forma u otra, se involucra el Estado en lo que hacemos, no vamos a lograr nada, porque al final el Estado es el que tiene el poder, ¿no? Para enfrentar algunas cosas que nosotros como organización, ni Grupo Aragua, ni CEPSE, puede llegar a hacer. Quiero apuntar algo que también vi una lista de áreas priorizadas por la gestión actual e incluye Bajo Yuna. No sé en qué se traduzca eso, pero por lo menos una buena intención, creo. Bueno, hay varias otras preguntas, déjame ver, que están comentando varios y se me están yendo. Pedro mencionó de los dos ríos que desembocan en el Bajo Yuna. ¿Se han realizado estudios sobre la contaminación agrícola que aportan esos ríos y cómo ha afectado a los manglares? Muy buena pregunta. Pedro, antes de tú responder, déjame agregarle una colita a esa pregunta. También en relación a la cantidad de sedimento por deforestación arriba. Si la puedes meter por ahí también, te lo agradecería un montón. Bien, hay un trabajo sumamente importante que pagó el Banco Interamericano de Desarrollo de Cuenca para estudiar toda la cuenca. Una de las cuencas que se eligió fue la cuenca del Yuna. Y en ese estudio se planteaba establecer estaciones de monitoreo en varias zonas, en la cuenca alta, media, baja y en la desembocadura. Sin embargo, eso nunca se concretó, eso nunca se ha podido realizar. Ahora, actualmente hay una estudiante del CATIE, creo que de la Zamorano, bueno, Y con en Gautier Costa Rica, también. que piensa hacer su trabajo de tesis y quiere estudiar el flujo de sedimentos en la zona y cómo eso ha afectado la zona de manglar. Un trabajo que me parece que va a ser sumamente importante para el plan de manejo que se quiere elaborar para el manglar del Bajo Yuna. Bueno, hay otra pregunta que dice que de los humedales del país, ¿cuál creemos que es o ha sido el más depredado o más drásticamente dañado? Y vuelve y dice, ¿Bajo Yuna u otros? Yo, a mi entender, Bajo Yuna, porque ahí todo el mundo quiere ir a sembrar hierba, a tumbar manglar, a sembrar arroz, a poner vacas. Se ha reducido, si miramos lo que queda ya de bosque de drago y lo que queda de manglar, del bosque de drago apenas queda como un 30% de aquella superficie enorme. Y acabo de decir que del manglar se ha reducido en un 40% el área total del manglar. Sí, yo estaría de acuerdo, aunque, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en toda la costa, pero en cuanto a magnitud, me parece que ahí en Samaná que ustedes tienen el premio. Wow, no son cosas buenas de escuchar, pero es la realidad. Tienen un mangle grande que también está ampliándose, como ustedes explicaron. O sea, ustedes tienen una confluencia de factores, aparte que por la lluvia, son zonas que son codiciadas agrícolamente. En Jaragua yo no tengo ese problema. En la piedra caliza la gente no quiere estar sembrando pasto. Entonces ustedes tienen un sitio que se juntan varias, una tormenta perfecta. Sí, la pluviometría aquí sobrepasa los 1.500 milímetros cúbicos al año. Hay otra pregunta que me gustaría que los dos contestaran, que dice, los manglares son vistos como buenos filtros de agua, pero son afectados de alguna forma por la salud de la cuenca. Imagino que se hablan de la cuenca alta, donde nacen estos ríos como el Yuna, Yaque del Norte, que alimentan los dos principales manglares del país.
Bueno, producto de la sedimentación, hay zonas en el Barracote que se ha elevado casi 2 metros Wow. en sedimento. Prácticamente ha cubierto el sistema radicular superficial, los zancos de la zona de manglar. Y esto ha sido desastroso porque entonces produce la muerte masiva y ha producido la muerte masiva de esa zona de manglar. Áreas que 30 años tú ibas y te ibas hasta la rodilla o hasta la cintura en el lodo, hoy vas y tú puedes pasar una patana llena de cemento y ni siquiera tiembla. Así entonces ha sido la cantidad enorme de sedimento que se ha acumulado en esa zona. Wow. No sé si Yolanda tenga alguna opinión o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, o sea, es que hay muchos aspectos de la calidad de la cuenca o el estado de la cuenca. Pedro mencionó los sedimentos, que yo creo que en Samaná hay una dinámica fuertísima. Hay creo que un artículo de Cámara Artigas y algunos otros de estos geólogos españoles que tienen unas tasas de crecimiento costera que rompen récord. Y eso en parte es triste, aunque muchas veces no queremos, ¿verdad? Vemos como que aumente la costa como algo positivo, pero la realidad es el resultado de lomas peladas y que de donde corre el suelo y la capa fértil está terminando en los ríos y eventualmente el mar, y eso no es algo positivo. Pero también está lo que se mencionó ahorita, la parte de los fitosanitarios y también abonos que no sabemos, simplemente no hay información, y muchas de estas sustancias a veces son acumuladas en la cadena trófica, y los mangles, siendo un hábitat de donde se conjugan tantos niveles tróficos, puede esperar que se amplifican muchos de esos efectos que pueden ir desde, y no necesariamente que haya mortandades es un efecto, sino muchas veces hay efectos desde reproductivos o de las tallas o desde las tasas de calcificación, por ejemplo, de moluco, cosas sutiles, pero que poco a poco van bajando la salud del ecosistema, la posibilidad de supervivencia de las especies, etcétera. O sea que eso es una gran pregunta y depende de los usos de cuenca, a veces a cientos de kilómetros de ahí. O sea, el Yuna drena las montañas más altas del Caribe, o sea, drena la cordillera central, parte de ella, ¿no? Entonces es una fuerza importante, y yo no creo que hay otro sitio en el Caribe, no hay otros ríos en el Caribe con una situación similar de presión por ¿verdad? Unas cuencas tan potentes como esas. Voy a tener una última pregunta sobre algo que no se mencionó. Las demás preguntas que no se han podido contestar, creo que desde las redes sociales de Grupo Aragua y de CEPSE, vamos a estar muy felices de responder toda su pregunta, no solamente esta que quedan pendientes, sino cualquiera que llegue. Pues nuestro objetivo es ese, que la gente conozca el valor que tienen nuestros humedales. Si no fuera ese, no estuviésemos haciendo esto hoy. Y esta última pregunta dice que ¿cómo podemos colaborar como individuos? Es algo que yo mismo quería preguntar si nos hacía. Un ciudadano, una persona común, como que no es como nosotros, que trabaja conservación o que es biólogo, o que es ambientalista, ¿cómo puede ayudar a los humedales? Bueno, mira, eso es siempre una pregunta difícil porque los procesos muchas veces desbordan a las personas y las cosas fáciles no suelen ser las más necesarias. Como mencionó ahorita Pedro, o sea, uno ir un día y sacar plántula o mochar unos coquitos, al otro día vuelven y lo plantan. Si las causas raíz de esa destrucción no son atendidas, estamos en la de nunca acabar. Entonces también tenemos que ser conscientes de eso, que esto requiere cambios de visión y de voluntades políticas. Entonces muchas veces ahora yo creo que las denuncias y las redes sociales en eso han ayudado mucho, han visibilizado que la gente tiene valor por estos sitios, que ha entendido que son lugares especiales, y vemos en algunos casos que las autoridades actúan aún en situaciones incómodas, a veces de ir en contra de un cacique local
o de alguien del partido o algo así, aunque no siempre, pero vemos que está aumentando la presión social y eso es lo que yo estoy viendo que funciona más. Entonces, ¿qué puede hacer? Informarse bien, conocer los mangles que quedan cerca de ti, ayudar a ser un vigilante de esos mangles. Si hay oportunidades de restauración en lugares donde, número 1, había mangle previamente y número 2, la causa de destrucción de mangle ha sido atendida, porque usted no hace nada, ¿verdad? Sembrando mangle en un sitio donde está un señor como Chichito, allá en el Bajo Yuna, que es reincidente de cortar, porque usted va a perder un tiempo, un esfuerzo y lo que se va a desmoralizar. Entonces, el asunto para mí siempre en mucho tema de conservación, usted tiene que buscar la causa raíz. Y hay cosas que también son estructurales desde el sistema de tenencia de la tierra. Ahorita Aurelio hablaba, cuando le preguntaban, ¿esa tierra de quién son? Del Estado. Sí, pero en la ley de área protegida dice que hay que compensar a las personas que estaban previamente del parque, pero la mayoría de esas personas no tienen título. Ok, no se compensó, ni tampoco Medio Ambiente se movió para investigar la legitimidad. Entonces, muchos de esos sitios están en un limbo, la gente sigue entendiendo que ese es su terreno, y Medio Ambiente entiende que es un parque y ninguno de los dos aplica a cabalidad ninguno de esas dos vocaciones. Entonces, en muchos sitios uno está entre Luque y Juan Mejía con pocas opciones hasta que esa situación de tenencia de la tierra no se sanee. Entonces, por eso es que digo que algunos de esos temas ahí como sociedad entera tenemos que empujar para que eso se cambie. Pero yo creo que nosotros educándonos, educando a los demás y sobre todo involúcrese con los humedales y manglares que estén cerca de usted, que ahí es que usted puede servir de centinela, incluso ayudar a entender las causas raíz, que uno de una visita un día a veces no la entiende. Y yo quisiera agregar también, Eso, pero, sí, yo quiero sí, agregar ¿qué también más? brevemente que sería muy útil también y una manera muy bonita de involucrarse con estos ecosistemas si se apoyan las iniciativas ya existentes de personas que están tratando de ganarse la vida dando a conocer esos lugares. Hay iniciativas en Montecristi, como comentábamos, en Baní, en la Bahía de Luperón, en muchísimas zonas. Entonces, Samaná, en Laguna de Samaná, Oviedo. claro. Queremos arrancar Laguna Cabral, ahí necesitamos una Sí. ayudita. Entonces son zonas muy importantes y hay que pensar también un poquito en qué significa ese apoyo. Ese apoyo significa que personas van a poder vivir de eso, o sea, de conservar ese ecosistema y que aparte de, van a servir de ejemplo para otras comunidades donde se quiera replicar eso. Si una comunidad que tiene manglares, que tiene humedales, ve que hay otras donde eso le genera un ingreso, ellos también probablemente van a querer ser parte de algo así. Entonces, apoya esas iniciativas, dele valor, que eso tiene un impacto que va mucho más allá de lo que nosotros no imaginamos. Muy cierto, Ariel. Y mira, en Laguna de Oviedo, y también es otra forma de colaborar con los talentos y formación de otras áreas. En la Laguna de Oviedo, después que le instalamos la página web que tiene la foto de cada guía, los contactos, ha aumentado muchísimo la visitación y ellos en verdad nos dicen que a través de la página mucha gente les contacta. Y van directo a ellos, así ellos dan un buen servicio, la gente vuelve y los busca a ellos por la foto. Entonces, a veces cosas así de promoción podemos ayudarlo, podemos apoyar. Algunos hoteles de la zona que está ahí, de hotelitos pequeños, no estoy hablando de hoteles grandes, nos han ayudado mucho con esos brochures que financió Psychology para hacer ver a los visitantes que hay atracciones de mangle que pueden ir. Y eso mismo se hicieron para otras localidades. Entonces, o sea, sí, desde luego vaya usted y conozca y gócese su día, pero también hay formas sí de ayudar a esos grupos locales que a veces no tienen mucha forma de promoverse o de vincularse con potenciales clientes. Así que eso también es otra forma. Perfecto. Bueno, sí. Miren, hay alguien que ha hablado, Raúl Padilla, me parece, ha hablado varias veces sobre el nivel del mar en Samaná y de cómo las predicciones dicen que va a aumentar. Pero Samaná no hace mucho y por ahí está Patricia, que no me deja mentir. Hay uno, digo, no que ella estuvo ahí, pero hay escritos, me parece de Peña Valle,
y de algunos otros historiadores que narran cruzar en bote hacia Samaná. O sea, la isla de Samaná era una isla. Entonces, tampoco eso sería algo tan nuevo. No sé si eso causa un poco de alarma, pero sí, esa zona que conecta Samaná con el resto de la Española son tierras bajas y desde luego son áreas que pueden quedar bajo agua si continúan estas predicciones de aumento del nivel del mar por cambio climático global. Así que no sé si algún samane quiere opinar sobre eso. Hay una leyenda, una historia muy popular de la piratería caribeña, que es el pirata Cofresí, que nació en Puerto Rico, muy famoso, incluso una playa en Puerto Plata se llama así por él, el Corsario. Los ingleses lo venían persiguiendo en Bahía Escocesa, eso es la bahía que forma la provincia de María Trinidad Sánchez y la península de Samaná. Y una manera de él escapar rápidamente, él pasó por el canal del Yuna y llegó hasta Sánchez, pero los ingleses esta vez no lo pudo perder, eso era un truco viejo que él tenía, aprovechar la marea alta y pasar por ahí. Pero esta vez los ingleses siguieron detrás de él y la leyenda dice que Cofresí prefirió hundir su barco con todo lo que le había robado a la corona inglesa cerca de Punta Gorda en Sánchez, y a Samaná han llegado varias expediciones de cazadores de tesoros buscando ese barco que Cofresí dejó, hundió por Sánchez al cruzar ese canal de Bajo Yuna. Pues mira, debe ser que hay documento histórico, yo no le llamaría leyenda. O sea, yo creo está que registrado en libros, la persona lo menciona mucho la gente, la historia, por sí, eso digo sí. una leyenda, porque algo un poco... Bueno, quizás no se sabe exactamente dónde está el barco, los detalles se pueden argumentar, pero o sea, sí, y creo que en ese escrito que yo leí narraba a alguien cómo esperaban que bajara el nivel de la marea para poder cruzar y como quiera creo que iban en bote. En fin, que bueno, todo es posible bajo este mundo cambiante. Genial. Bueno, señores, yo creo que queda simplemente agradecerle a todas las personas que se unieron hoy al live, agradecerle a ustedes tres por su tiempo, por todo el conocimiento y por hacer este rato un rato tan ameno y de tanta enseñanza, y agradecerle por el trabajazo que hacen también. De mi parte, eso es todo. No sé si ustedes querrán decir algo más de despedida y nos fuimos. Placer estar con ustedes. Igual para mí, daba un comentario ahí que habla de eso de los de Samaná y la isla. Algo maravilloso también de eso es que eso también hizo que Samaná tenga especies únicas, que solo están en Samaná, endémicas de Samaná, y que están muy amenazadas, ¿verdad, chicos? Sí, ese aislamiento sirvió mucho. Hay mucha amenaza aquí. Es un buen endemismo en cuanto a reptiles y plantas, que es sorprendente. Creo que estaba hablando de eso hace unos cuantos días con Eladio Fernández, y a él le preocupaba mucho el tema de la deforestación en las montañas de Samaná por la cantidad de especies únicas que hay y de cosas que quizás aún no se han conocido. Territorio chiquito, pero muchas especies, así que El cierre de Bauruco del Norte. Sí. Ustedes tenían una jutía, también había una jutía de Samaná, yo creo. Sí, creo que también. De hecho, hay sonodonte por la zona de las galeras. La Talanquera, esa zona, sí. Esa zona ahí. Sí, y puede ser que sea, bueno, pero le digo, o sea, había incluso mamíferos solo. Había jutía, sí, había jutía. Un pequeño dato histórico, Yolanda. Sí, María. Hablaban ahorita de Balaguer y que le iban a dejar a los cangrejos. Resulta que en esa novela que yo les puse el nombre ahí, se llama Anadel. Anadel, preciosa esa novela. Muy bueno, lo leí, sí. Perfecto. Precisamente habla y precisamente uno de los relatos es que el mismo Balaguer, joven, cruzó ese canal, y de hecho en los mapas de finales del siglo XIX el canal era visible, o sea, estaba expresado en los mapas. O sea que no es leyenda, es verdad, es historia, es muy reciente que
la comunicación o el terreno entre Samaná y el resto de la isla. Sí. Y es recurrente, o sea, en diferentes etapas de nuestra historia, de la historia de la isla, unas veces ha estado anegado y otras veces tiene tierra. O sea que en los mapas, en los recuentos de los mapas, es posible darle seguimiento a ese fenómeno. Sí, sí, creo que Valerie también puso eso de los mapas históricos. Es fascinante, la verdad. O sea, por muchos aspectos, toda esa zona de Samaná es fascinante. Muchas gracias por la charla, criaturas. Estuvo precioso. Gracias, mi profe. Bueno, también Bueno, pues. de mi parte me gustaría agradecer. Nosotros nos extendimos un poquito más, casi 2 horas, cuando pensábamos hacer solamente 1 hora, pero es que cuando se habla de humedales, señores, creo que 2 horas quedan poco, porque es mucho lo que se puede mencionar. Y también agradecerle a todo lo que se ha mantenido desde el inicio, viendo este live y nada, y de ahora en adelante lo que queda, esperamos nosotros de verdad que esto haya ayudado muchísimo a mejorar un poquito la valoración de los humedales, y Grupo Aragua y CEPSE y otras organizaciones estamos constantemente divulgando información en redes sociales sobre estos ecosistemas, y a nosotros nos ayudaría mucho, una manera rápida de ayudarnos es que esa información que compartimos, ustedes la difundan, la compartan con los demás, porque la manera de lograr mejores aliados a de los manglares es lograr mejores personas educadas y personas que amen más este ecosistema, y la manera de hacerlo es llegando a más público, y simplemente con un compartir o con un poner en nuestros stories ya estamos ayudando muchísimo, la verdad. Ahora sí, Bien. bye. Buenas noches, señores. Bye bye.